Muy buenas noches. En la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de México, se generó una controversia, ya que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la nueva presidenta Norma Piña, permaneció sentada cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llegó, mientras que los demás asistentes sí se pusieron de pie. El hecho fue criticado por el vocero presidencial Jesús Ramírez, quien en sus redes sociales publicó que no todos respetaron el protocolo. Durante su discurso, la ministra exigió el respeto a la división de poderes y a la independencia del Poder Judicial. Además, pidió que se califique a los jueces por sus resoluciones y no por otros criterios. Hay que destacar que esta fue la primera ocasión que la ministra Piña se encontró con el presidente desde que está al frente de la Suprema Corte de Justicia. Para debatir este tema, saludo aquí en el estudio a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mario Arriagada. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Buenas noches, Denise. Buenas noches. Y vía remota está Pablo Magluf. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, colegas. Pues bueno, a ver, todo esto de si se sentó Norma Piña, si fue a propósito, no a propósito, que si el protocolo, que si la forma es fondo, en fin. A mí me parece que a mí me gusta la discusión que se está teniendo porque yo creo que estamos tratando de encontrar, Mario, una nueva forma del equilibrio de poderes que hasta en esos detalles que parecen nimiedades, creo que son importantes, ¿no? Sí, fíjate que cuando nos pusiste el tema pensé, pero este es un escándalo fabricado por Jesús Ramírez, porque la ministra Piña después se levantó. Sí, a los honores. Entonces todo era un falso dilema puesto por el vocero de presidencia, que sabemos que tiene un estilo de comunicar siempre buscando la jiribilla para poner al presidente como víctima. Y no fue el caso. No es jiribilla, es un estilo golpeador, descalificador y mentiroso. Es una estrategia mañaneresca. Digamos las cosas como son. De ganar los titulares de las noticias con no noticias. Sí. Yo lo pondría, por lo menos así, pero bueno. Yo soy de los que piensa que es... Norma Piña a propósito se mantuvo sentada, entre otras cosas porque ellos también cambiaron el protocolo de dónde debían de haber ido sentados tanto la presidenta de la Corte como el presidente del Congreso. Pero sí, en fin. la oficina de presidencia tampoco respetó el protocolo, como debería ser, dándole lugar los otros poderes al lado del Ejecutivo. Pero nos van a decir la audiencia nos va a decir, bueno, ¿y qué importa eso? Exacto. Yo creo que el fondo es cómo encontrar en la democracia un equilibrio de los poderes. Sí, es de esos escándalos que su origen es... Sí, una nimiedad. Una nimiedad, hasta patético. Sí. Pero el fondo es buenísimo. Exacto. El fondo es buenísimo. Exacto. Entonces sí vale la pena discutirlo porque nos invita a pensar lo que de hecho sí es importante. Sí. Y lo que sí es importante es que, bueno, número uno, tenemos una nueva figura en la política nacional y en la administración del Estado y sobre todo en la administración de la justicia en el Estado mexicano, que es algo tan importante como hablar del presidente de la República o hablar de los líderes del Congreso y las bancadas, como lo hicimos la semana pasada muy bien, hablando de los partidos y el inicio de sesiones. Hablemos del otro gran poder, el poder judicial. Me parece excelente que sea como el encabezado, gracias Jesús Ramírez, por poner en los encabezados de todo el país a la nueva ministra Piña, la primera mujer en ser la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas felicidades para ella. Su reto es grande, es quizá más grande que el que tuvieron presidentes anteriores, porque la cantidad de juicios, de querellas judiciales que se han acumulado en este periodo son muchísimas y son también de una importancia particular para el Ejecutivo. Y el Ejecutivo en este caso ha tenido una mala estrategia legislativa, porque muchas de sus leyes están sujetas a disputa judicial por potencial inconstitucionalidad. Correcto. El presidente anterior tuvo una estrategia de solución de los conflictos o de resolución judicial que administraba con un estilo distinto el reto político o administraba distinto el contexto político en el que tenía que producir esas resoluciones. Y la ministra Piña decidió en su discurso, muy adecuado para la celebración del aniversario de la Constitución Política de este país en el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro, hacer un enunciado claro de la importancia de la independencia y de la autonomía de los jueces
para no solo sostener la democracia, sino para asegurar que sus resoluciones sean imparciales. Y está en el mejor interés de todos que sean imparciales, incluidos los del presidente. Claro. Entonces, es de esos escándalos que tiene ese doble lado. El análisis comunicativo y luego la respuesta del presidente, que si dijo, está ahí. Hoy en la mañana parece que el presidente dijo, es que la verdad es que ella está ahí por mí. Por mí, sí. Se refería a que está ahí porque él podría ser como los del pasado, pero amenaza con que tiene ese potencial aún de comportarse como un autoritario del pasado. Entonces, en el fondo, está en él no ser mala onda, cosa que me pareció un desatino discursivo Jesús Ramírezco. Pero ese es realmente el tema al que no deberíamos darle tanta importancia como los temas pendientes que va a resolver esta nueva Suprema Corte con un nuevo liderazgo. Denise, los fundadores de Estados Unidos en los famosos ensayos federalistas hablan mucho del poder judicial como el poder más vulnerable, porque no es un poder elegido directamente por la ciudadanía, ¿no? Y por eso es muy importante mantener con celo la independencia del Poder Judicial, porque puede ser atacado tanto por el Legislativo como por el Ejecutivo. Y creo que Norma Piña está tratando de defender con celo la independencia del Poder Judicial. Y yo aplaudo a la ministra Piña por ello. Sí. Yo no sé si deliberadamente eligió quedarse sentada o fue accidental. El tema de fondo es que sí tomó la decisión en su discurso de hacer una defensa digna, robusta, valiente de la independencia del Poder Judicial. ¿Y por qué lo hace? Hay que recordar de dónde venimos, de la presidencia de Arturo Saldívar en la Suprema Corte. Una presidencia que ha sido muy cuestionada por las múltiples veces en las cuales Saldívar pudo haber adoptado una postura de mayor independencia y de protección del Poder Judicial, y sin embargo optó por una estrategia de no confrontación, de llevar la fiesta en paz, de ayudarle al presidente en su proyecto político y en su proyecto presidencial. Y hay numerosas instancias de ello. Cuando le da una ayudadita al presidente en la redacción de la pregunta sobre la consulta, sobre si enjuiciar o no a expresidentes. Cuando critica a Calderón por haber intervenido en la Suprema Corte, en el caso de la guardería ABC, pero no dice una sola palabra Saldívar sobre la intromisión burda del fiscal general de la República, Alejandro Gertz, en la Corte en el caso de Alejandra Cuevas. La presidencia de Saldívar, quizá él diría, yo tuve que hacer esto para proteger a la Corte de una mayor intromisión presidencial. No, quizás, creo que lo llegó a decir incluso sí, públicamente. Lo dijo, pero generó la opinión de que era un presidente de la Corte subyugado, cómplice, que acompañaba incluso al presidente en la inauguración del AIFA, en todos estos eventos políticos donde usualmente... Pero no lo fue tan así, ¿no? No fue lo que daba a lo que parecía, subordinado completamente. A ver, hay un hecho inequívoco. Los temas más incómodos para el presidente en la Corte, las acciones de inconstitucionalidad frente a la militarización y una serie de temas, incómodos, el presidente Arturo Saldívar optó por guardarlos en el cajón. Los tuvo durante años guardados. Ahora van a aflorar y se van a votar. Bueno, vamos a ver. Y resolvió algunos otros, pero entiendo el punto. A ver, yo recuerdo a un Saldívar muy distinto. Un Saldívar que fue muy valiente, muy claro, muy defensor de la autonomía del Poder Judicial en el sexenio de Felipe Calderón. Y parecería que vimos una nueva encarnación de Saldívar en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Podemos discutir hasta qué grado, cuánto, si fue realmente subyugado o no. La percepción que generó fue de falta de independencia de la Corte. Y algo que decían los federalistas era, la Corte debe no serlo, no solo serlo, sino parecerlo. Sí, sí. Y creo que Norma Piña con este discurso sí manda un mensaje
de que se inaugura una nueva etapa. Sus votos han sido en contra de la militarización, sus votos han sido muy progresistas. El hecho de que sea mujer marca una distancia, marca una diferencia. Y creo que eso es bueno para la Corte. Saldívar siempre decía, es que la Corte no debe ser contrapeso. Estoy de acuerdo. La Corte no es contrapeso. No debe de ser oposición. No, pero también decía que no debía ser contrapeso. En algún momento lo llegó a decir. Sí. Y en cierto sentido tiene razón. No es contrapeso al poder del presidente. Su labor es defender la Constitución. Totalmente. Y el problema es que en esta presidencia tenemos a un Andrés Manuel López Obrador que constantemente está creando crisis constitucionales porque su forma de legislar es pasar a aprobar toda una serie de leyes que desde el primer momento en el que se presentan y luego se analizan, queda claro que tienen visos de inconstitucionalidad, empezando por el tema de la militarización, la falta de consultas indígenas en el tema del Tren Maya. La industria eléctrica. La industria eléctrica. Bueno, y ahora les va el plan B, ¿no? El plan B. Famoso, Exacto. Entonces es un presidente que constantemente está tratando de saltarse la Constitución. Entonces, la Corte, el único papel que le queda o el que debería asumir es decir, no, esto no. El problema es que en la Corte de Saldívar hubo demasiadas instancias. Recordemos la votación sobre la ley de la sobre la electricidad. A ver, déjame pasar con Pablo, porque efectivamente estas nimiedades, pero a mí me llama la atención porque yo recordé que en los informes de gobierno, el State of the Union, que por cierto ayer fue el de Biden, todos los legisladores se paran, aplauden al presidente, ¿no? Pero los justices, los ministros de la Suprema Corte, no. Se quedan parados, sentados, ¿no? En una muestra, otra vez, de independencia. Creo que, como tú dices, para hacer hay que parecer, y creo que tenemos que encontrar ese protocolo, Pablo, para mandar el mensaje de que en una democracia los poderes son iguales, ¿eh? Los tres poderes de la Unión son iguales. Bueno, Leo, Saldívar empezó con una gran falacia. Empezó diciendo que la Corte debía de escuchar el mensaje en las urnas, refiriéndose a la voluntad mayoritaria del 2018. Sí. Y justamente es lo contrario al espíritu que le inyectaron los padres fundadores de Estados Unidos, particularmente Madison, a la Corte. Porque lo que decían la Corte, ellos de la Corte, viniendo de una tradición antimonárquica, es decir, recordemos que Estados Unidos es una república. Sí, es que la Corte debe de ser precisamente al revés, debe de ser un poder contramayoritario, en el sentido de que debe de proteger y asegurar los derechos constitucionales de las minorías, precisamente por el riesgo que corren las repúblicas de ser aplastadas por las mayorías despóticas. Es decir, Madison y Hamilton hubieran reprobado a Saldívar. Entonces, yo creo que precisamente el acto de piña, toda la dignidad y particularmente el discurso en concreto, son una bocanada de aire fresco republicano. No solo por la cultura inmediata de la que vimos, la abyección de Saldívar, que además de eso se tocó en repetidas ocasiones a decir que estaba ideológicamente de acuerdo con López Obrador, sino también por nuestra tradición autoritaria del poder, que es pues de un presidencialismo casi monárquico, a pesar de que digamos en todos los documentos una república. De facto, hemos sido una casi monarquía, yo diría. Entonces, Norma Piña hace un ejercicio verdaderamente republicano. Ahí están
valiosísimas lecciones. Mira, ahora que se están editando los libros de texto para los niños y manuales para profesores, yo casi que pondría los ejemplos de por un lado, Norma Piña como ejemplo de dignidad republicana, de división de poderes, de protección constitucional, de no suscripción a la voluntad presidencial, de ejercicio mayoritario, porque ahí están otras, Locke, Skew, Hamilton, Madison. Y del otro lado a Saldívar, ¿no? Como ejemplo de todo lo contrario. Entonces a mí me pareció un acto muy digno, muy valiente, y no es fortuito que a consecuencia hayamos visto ya oficialmente la embestida del régimen para destruir a Norma Piña, lo cual hace parecer, desde luego, como decía Mario, a esto como todo un pretexto, ¿no? Ya empezaron a decir que está conectada con Isabel Miranda de Wallace y toda la maquinaria de propaganda para intentar desacreditarla y deslegitimarla. Pero el hecho es que, en teoría y en práctica, su dignidad constituyó un acto de enorme republicanismo. Quiero decirle a la audiencia que aquí estamos citando múltiples veces al tema de los padres fundadores o de los constitucionalistas estadounidenses, pues porque nuestro régimen político de división de poderes, presidencialista, federalista, pues se lo copiamos a ellos, ¿no? Entonces, digamos, filosóficamente, ¿no? Las raíces de este régimen político pues están en los ensayos federalistas, ¿no? Y en Montesquieu, desde luego, con el tema de la división de poderes, Mario. Sí. Digo, para que no digan por qué siempre hablan de Estados Unidos. Pues, porque eso es nuestro referente. Es nuestro referente, no es el régimen francés, ¿verdad? No, pero también es el régimen francés. Y no solo los constitucionalistas, solo para abundar un poco sobre ese tema más abstracto, antes de volver al específico de los retos de la nueva presidenta de la Corte, lo explicaba muy bien Javier Tello el lunes en tu programa. Hay también, y es parte de nuestra tradición, que la justicia no es una cosa de aplicar una ley solamente, sino de interpretarla. Sí, claro. Entonces, esa interpretación tiene que estar acorde con muchos factores, entre ellos el significado de las palabras escritas en un texto llamado la Constitución, pero también el significado de esas palabras lo define el contexto. No es lo mismo hacer justicia para la misma ley, con el mismo fraseo de una ley en el siglo XVIII que hacerlo hoy. Claro. Está mediado por significados. ¿Qué significa justicia? ¿Qué significa paridad? ¿Qué significa equidad? Todo eso es muy distinto a lo que significaba en el siglo XVIII. Entonces, esa posibilidad de interpretación tiene que estar sujeta a la interpretación del contexto. Cuando el ministro Saldívar dijo que había que escuchar a las urnas, en mi interpretación, digo que él se defienda solo, pero es justamente lo de escuchar el sonido de los tiempos a la hora de interpretar la ley. No de actuar más allá de la ley, haciéndole caso a lo que dice la gente en la plaza. No, más bien escuchar los tiempos para interpretar. Y eso no me parece equivocado a mí, y también creo que es parte de la tradición constitucional a la que México pertenece, que es la tradición del derecho occidental en general. Y hay tesis filosóficas sobre esto que son muy claras. Y además Javier Tello ponía el dilema, y ahí paro, que solo repito porque creo que es fundamental, de las decisiones vía el Congreso versus las decisiones vía las Cortes cuando hay disputas. Hay ciertas disputas que están mejores para el Congreso y otras que son más adecuadas para el intérprete de la ley, que es la Suprema Corte. Y relató muy bien cómo en Estados Unidos, con y a pesar, quizá montado sobre la interpretación que nos da Pablo de ser un dique contra la opresión, la autocracia, etcétera, hicieron suyos las luchas por los derechos fundamentales individuales de muchos estadounidenses que hoy se echan hacia atrás. Y Javier decía, quizá, y hoy se discute en Estados Unidos, son debates que tienen que estar mucho más en el Congreso que en la Corte. No para resolverlos, pero es un dilema presente. El lunes que mencionaba esto con toda claridad y precisión, Javier, también hay que mencionar que la Corte a veces toma un camino progresista, pero también a veces el camino conservador como ahora. Y hay que decir, fue una resolución de la Corte en el siglo XIX que llevó a ese país a la guerra civil, porque legitimaron la esclavitud.
¿no? Ahora, hay una serie, sí, pero ya para traerlo a México de regreso, hay una serie de temas que con las prioridades que establezca la presidenta, Norma Piña, de la Suprema, puede resolver con una lógica que no me parece contradictoria en este sentido que planteó Javier. Una es la despenalización en general de muchas cosas, que ella se ha manifestado a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo, pero también podría hacerlo en una serie de políticas de penalización de drogas que también están pendientes aún y que ella podría resolver con esa misma lógica que ella ha defendido y que no va en contra, no es que ponga un nuevo derecho de la nada, simplemente despenaliza. Es que ese es el tema, Denise, y tú lo sabes bien, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puede legislar la Corte, no? Pero para mí el gran tema a futuro es qué tan independiente va a poder mantenerse esta Corte con este presidente. Porque no nos hagamos tontos. Andrés Manuel López Obrador siempre ha querido una Corte sumisa, complaciente, dispuesta a ayudarlo. Y cuando esa Corte no reacciona así, inmediatamente comienza a atacar a sus miembros. Así ha sido el patrón. De hecho, cuando le conviene sale a decir que la Suprema Corte nunca ha tomado decisiones en favor del pueblo de México. Sí. Y no es que en el pasado la Corte fuera siempre independiente. No ha sido así. Ha habido numerosas instancias en las que una corte de cuotas y cuates, en el tiempo de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, votaba en favor votaba por mantener la postura del presidente vis-a-vis las reformas constitucionales que había hecho. Pero ahora se abre para Norma Piña la posibilidad de darle una nueva independencia a la Corte, que yo creo que esa independencia sí se vio mermada en la presidencia de Saldívar. ¿Y por qué creo que se avecina una lucha de poderes que va a ser muy fuerte? Porque por algo Andrés Manuel López Obrador quería que Saldívar se quedara en la Corte 2 años, aunque eso era inconstitucional. Por algo ha mantenido a Yasmín Esquivel, porque ya ese tema ya se dejó de lado. De hecho, Norma Piña sería la que una vez que la UNAM hable, tenga que en sus manos va a estar esa decisión final. Y es una decisión fuerte. Que qué bueno que tiene el apoyo ahora social. La vergüenza de Yasmín Esquivel de quedarse ahí. Pero recordemos, está ahí porque el presidente ha salido a su defensa, claro. O sea, está ahí por el apoyo político del presidente. Y Norma Piña no es presidenta de la Suprema Corte porque Andrés Manuel López Obrador sacó las manos. Es presidenta de la Suprema Corte porque hubo una votación interna dentro de la Corte que le dio a ella la mayoría. La preferencia del presidente hubiera sido Yasmín Esquivel. Pero la Corte ya empieza a demostrar sus propias dinámicas, sus propios cambios de poder, de realineación. Y creo que en la medida en la que esta Corte, si lo hace, empieza a decir partes del Tren Maya son inconstitucionales, el Plan B es inconstitucional, la militarización es inconstitucional. ¿Qué va a hacer el presidente? Va a salir a deslegitimar a la Corte. Va a decir que es una Corte que no es independiente de los poderes fácticos, que no es independiente de los grandes poderes económicos, que Norma Piña es empleada de Isabel Miranda de Wallace. O sea, cualquier ocurrencia con tal de voltear a sus seguidores contra la Corte. Creo que eso está cantado. Por eso... y aquí el tema va a ser si Norma Piña y quienes ojalá defiendan a la Constitución por encima de defender el proyecto político del presidente, se mantengan sentados. Es que ahí sí. Pero yo por eso decía que el Poder Judicial es un poder muy vulnerable frente a los otros dos poderes. El Poder Legislativo lo puede dejar sin dinero. Por supuesto, él tiene la manera de viscerar a la Suprema Corte. Como le están haciendo al INE. Exactamente. Entonces, tú dices, se tienen que sentar y aguantar. Pero, a ver, Pablo, del dinero depende del poder Legislativo. Y el Poder Judicial no tiene policía, no tiene fuerza pública. Si ellos
dicen, o sea, sentencian una cosa y otros no lo cumplen, tienen que recurrir al Ejecutivo para que la autoridad se haga valer. Entonces, es muy fácil, y digo, decir que se tienen que sentar y tienen que ser dignos, pero a la hora, Pablo, la política es la política, y ¿cuántas fichas tienes? Ahora sí que, como decía Stalin, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? ¿No? O sea, refiriéndose a divisiones militares, ¿no? O sea, ¿qué poder tiene el Papa? Pues ¿cuántas divisiones tiene el Papa, ¿no? ¿Cómo ves, Pablo? Bueno, yo creo que desde luego que tiene muchos recursos y mecanismos y todo un armazón institucional para poder hacer para lo que están designados, que es proteger a la Constitución. En ese sentido, el gran poder de la Corte es, pues justamente, en enfrentamiento con el Ejecutivo, para ponerlo en términos de lo que tú dices, pues echar para atrás violaciones a la Constitución, ni más ni menos. Y eso es todo, eso es lo único para lo que realmente la queremos. Pero déjame ponerte un ejemplo. Si la Corte dice no se construye el Tren Maya en tal tramo porque no se siguió el procedimiento, y el presidente dice, me vale, yo voy a seguir construyendo, ¿qué poder tiene la Corte en ese sentido? No, bueno, un manotazo autoritario del presidente es siempre posible, Leo. O sea, si lo que me estás preguntando es qué también puede destruir la democracia y el INE. ¿Y qué podemos hacer? Pues ya son otro tipo de recursos. Pues ahí la ciudadanía tiene que intervenir, ¿no? Como está ocurriendo con el INE. Y el Congreso. Sí, y el Congreso. La Corte no tiene un poder coercitivo, ¿no? No tiene la posibilidad de usar la fuerza. Sí, exactamente. Pero entonces, ¿cómo? Y ese es el tema que a mí me parece fascinante de todo este debate, es ¿cómo defiendes la independencia de tu poder teniendo tan pocas fichas de poder? Pues mira, hay un par de cosas. Una que a mí me dio mucho gusto ver es que incluso instituciones que parecen depender de una legitimidad abstracta como el judicial, necesita cierto apoyo popular. Entonces, y cuerpo de gremio, espíritu de gremio de los abogados. Y me dio mucha alegría ver que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Poder Judicial, que no sé si es representativo en sí, pero por lo menos sé que el hecho que hayan hecho un enunciado apoyando con orgullo que su presidenta de la Suprema Corte haya dado ese discurso y que estaban con el discurso, que haya ese cuerpo de gremial es una forma de fortalecer frente a los embates. Porque ya hay una noción más popularizada que antes, creo yo. Tú recordarás mejor cómo era en los años 90, pero no existía esta conciencia popular. Bueno, y más allá de la independencia y la autonomía como un valor fundamental. Estás hablando ahí de los jueces, jueces, pero el gremio de los abogados, el colegio de abogados, la barra de abogados, todos... Sí. En el caso de Yasmín Esquivel, se pusieron a favor de que... o sea, estaban avergonzados. Sí, todo eso se está viendo hay un espíritu de gremio que es muy responsable y democrático, y creo también que otra manera de fortalecerlo es, más allá del gremio, es no solo atender con fuerza e independencia hacia afuera y sostener tus resoluciones y que se acostumbren quien se tenga que acostumbrar y que se vuelva tradición, sino también que no blindarse frente a los ataques. Ella dijo, no es correcto que el Ejecutivo nos ande persiguiendo todo el tiempo por nuestra corrupción interna. Sí es un tema, pero no es el tema que nosotros nos interesa discutir con ustedes. Nuestro tema es la independencia. Hizo muy bien. Sin embargo, tiene un problema, uno de los retos de Yasmín, y los dicen en los textos de la revista Nextos de este mes, lo dicen claramente, y otros, tiene que implementar el sistema de transparencia y anticorrupción adentro del Poder Judicial, y ese es uno de los retos gigantescos que fortalecerían a la Suprema. Se nos acaba el tiempo y interrumpía, Pablo, perdón. Termina, Pablo. Sí, yo quería entrarle al tema de los pendientes, Leo, que se ha hablado mucho sobre ellos. En el entendido que la estrategia de la Corte de Saldívar pues fue postergarlos para evitar un enfrentamiento con el presidente, un poco como que metiéndolos a la congeladora, ¿no? Y ahora destrabarlos. Yo creo que ahí el criterio debe de ser la inminencia, es decir, la urgencia
de la amenaza, en ese caso el plan B, porque estamos hablando de posible destrucción de la democracia y tengo la confianza de que sí será. Sin embargo, fíjate que la Corte de Piña empezó bien, pero hay un tema todavía atorado, me parece, que va un poco antes. A ver qué piensan. Empezó bien, por ejemplo, el augurio de la ley Nagle, ¿no? Que pues fue como un mensaje muy certero de por aquí no va a pasar nada inconstitucional. La ley Nagle pretendía hacer legal la gubernatura de la secretaria de Energía, que era ilegal naturalización. Yo lo que creo es que la Corte sí debe de intentar resolver lo de Esquivel, porque aunque no puede removerla, el Pleno sí tiene el poder de desinvitarla de votaciones, de decisiones medulares, separarla de las sesiones. Yo creo que debería de hacerlo, porque de acuerdo, el voto de Esquivel está contaminado. Y si por alguna razón algunos de los pendientes, militarización, Tren Maya, en fin, plan B, lograra evitar la inconstitucionalidad, con el voto de Esquivel, se desataría una crisis seria de legitimidad de la Corte. Entonces yo creo que y han estado en silencio, particularmente también ella, Piña. Yo creo que deberían ya de pronunciarse. Oigan, se nos acabó el tiempo. Perdón, yo sé que esta es una discusión fascinante. La podemos retomar si quieren la semana que entra, pero nos tenemos que ir. Gracias, Mario. Gracias, Denise. Gracias, Pablo. Hacemos una breve pausa y de hecho voy a platicar ahora con Saúl López Noriega de los retos, de los pendientes, de las deudas que tiene la Suprema Corte de Justicia. Regresamos.